Bombazo inesperado en el Real Madrid. El Real Madrid ya tiene un acuerdo cerrado con Kees Smith, y la noticia no solo sacude el mercado, sino que también deja un mensaje muy claro. El jugador quiere vestir de blanco, pero con una condición que está generando debate dentro y fuera del club: quiere jugar, quiere minutos reales, quiere protagonismo desde el primer día. Sí, lo has escuchado bien. No se trata de una promesa más, no se trata de un fichaje a futuro para crecer en la sombra. Kees Smith ha sido directo, firme, incluso desafiante en su postura. Ha dicho sí al Real Madrid, pero no a cualquier precio. Quiere competir, quiere estar en el campo, quiere demostrar que está listo para asumir la responsabilidad de jugar en el club más grande del mundo. Y aquí es donde empieza el verdadero debate para el madridismo. Porque el Real Madrid no ficha jugadores para prometer minutos. El Real Madrid ficha jugadores para que compitan, para que se ganen el puesto, para que entiendan que aquí nadie tiene el sitio asegurado. Pero este caso es distinto. Este caso tiene matices. Este caso tiene tensión. Kees Smith no es un jugador cualquiera. Es un perfil que viene creciendo con fuerza, con una proyección que ha llamado la atención de varios gigantes europeos, incluyendo al Barcelona, que también estuvo siguiendo de cerca su evolución. Pero hay algo que marca la diferencia. El jugador ha elegido al Real Madrid. Y eso, para el madridismo, tiene un valor enorme. Ahora bien, la pregunta es inevitable. ¿Está el club dispuesto a aceptar las condiciones del jugador? ¿O estamos ante una negociación que puede tensarse más de lo esperado? Porque cuando un futbolista exige minutos antes incluso de firmar, está lanzando un mensaje muy potente. Está diciendo que confía en su talento, que no tiene miedo a la competencia, pero también que no quiere perder tiempo. Que no quiere ser uno más en la plantilla. Que quiere ser alguien importante. Y eso, en un vestuario lleno de estrellas, no es un detalle menor. Imagina por un momento el escenario. Un jugador joven, con hambre, con ambición, llegando a un equipo donde cada puesto está disputado al máximo nivel. Donde hay nombres consolidados, donde hay jerarquías establecidas, donde cada minuto en el campo se gana con sangre, sudor y rendimiento. ¿Crees que Kees Smith está preparado para eso? Porque una cosa es tener talento y otra muy distinta es soportar la presión del Santiago Bernabéu. Una cosa es destacar en un contexto favorable y otra es rendir cuando el mundo entero te está mirando. Y el Real Madrid no espera. El Real Madrid exige. Pero aquí viene lo interesante. Dentro del club hay quienes ven esta exigencia como una señal positiva. Como una muestra de carácter. Como la actitud de un jugador que no viene a acomodarse, sino a competir de verdad. Y eso encaja con el ADN del Real Madrid. Sin embargo, también hay quienes lo interpretan como un riesgo. Como una posible fuente de tensión interna. Porque cuando un jugador llega pidiendo minutos, inevitablemente alguien tendrá que perderlos. Y ahí es donde entra el debate táctico, deportivo y hasta emocional. ¿A quién le quitarías minutos para dárselos a Kees Smith? ¿Crees que debería ser titular desde el inicio o que tiene que ganarse el puesto poco a poco? Y no podemos ignorar el contexto externo. El Barcelona, eterno rival, observa con atención. Porque perder a un objetivo ante el Real Madrid siempre duele. Pero más aún cuando ese jugador no solo elige al rival, sino que lo hace convencido, con una idea clara, con una ambición que puede marcar diferencias. Esto no es solo un fichaje. Es un mensaje. Un mensaje de poder. Un mensaje de atracción. Un mensaje de que el Real Madrid sigue siendo el destino preferido para los jugadores que quieren competir al máximo nivel. Pero cuidado, porque la historia no termina aquí. El acuerdo está cerrado. Sí. Pero lo más difícil empieza ahora. Integrar al jugador, gestionar sus expectativas, equilibrar el vestuario y, sobre todo, demostrar en el campo que esta apuesta tiene sentido. Porque si Kees Smith cumple lo que promete, el Real Madrid puede estar ante una pieza clave para el presente y el futuro. Pero si no lo hace, la presión será brutal. Y ahora te pregunto directamente, madridista, ¿te gusta este fichaje con condiciones incluidas o crees que ningún jugador debería exigir minutos en el Real Madrid? Quédate hasta el final de esta historia porque lo que viene puede cambiar completamente tu opinión sobre este fichaje. Y ahora es tu turno. Deja tu comentario, dale like si confías en este movimiento del club y dime, ¿Kees Smith debe ser titular desde el primer partido o empezar desde el banquillo? El acuerdo entre el Real Madrid y Kees Smith ya está cerrado, pero lo que parecía una operación limpia, estratégica y sin sobresaltos, empieza a transformarse en uno de los temas más calientes dentro del entorno del club. Y no es por su talento, que nadie discute, sino por lo que ha exigido antes incluso de ponerse la camiseta blanca. Porque no es habitual, no es común, no es parte del guión clásico del Real Madrid que un jugador llegue marcando condiciones. Aquí la historia siempre ha sido clara,
tú vienes, compites y te ganas el sitio. Pero Kes Smith ha decidido romper ese molde. Ha decidido plantarse y decir, quiero jugar, no quiero esperar. Y eso, madridista, cambia completamente la narrativa. No estamos hablando de una joven promesa que acepta un rol secundario mientras aprende. Estamos hablando de un futbolista que se ve listo, que se siente preparado y que cree que puede aportar desde el primer minuto. Y cuando un jugador llega con esa mentalidad, solo hay dos caminos posibles. O se convierte en un acierto rotundo o en un problema difícil de gestionar. Porque el vestuario del Real Madrid no es cualquier vestuario. Es un ecosistema complejo, lleno de jerarquías, egos, liderazgos y dinámicas que se han construido con el tiempo. Y cuando alguien nuevo entra con exigencias, inevitablemente se altera ese equilibrio. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te gusta que un jugador llegue con carácter o prefieres que se adapte primero al grupo? Desde el punto de vista deportivo, el perfil de Kes Smith encaja en muchas de las necesidades actuales del equipo. Es un jugador con movilidad, con capacidad para romper líneas, con agresividad en la presión y con una lectura del juego que ha ido evolucionando en los últimos años. Tiene llegada, tiene intensidad, tiene personalidad. Y eso, en teoría, debería sumar. Pero el fútbol no es solo teoría. Porque hay una diferencia enorme entre destacar en un contexto determinado y hacerlo en el Real Madrid. Aquí no hay margen para el error prolongado. Aquí cada partido es una final. Aquí cada decisión se analiza al detalle. Y ahí es donde aparece la gran incógnita. ¿Podrá Kes Smith sostener el nivel que él mismo está prometiendo con su exigencia de minutos? Porque pedir jugar implica responsabilidad. Implica estar preparado para rendir cuando el equipo te necesite. Implica asumir que no hay excusas. Y lo más importante, implica desplazar a otros jugadores. Porque esto no es magia. Si Kes Smith juega, alguien se queda fuera. Y ese alguien no es un cualquiera. Puede ser un jugador consolidado, puede ser una pieza importante, puede ser alguien con peso dentro del vestuario. ¿Estás dispuesto a ver ese cambio? ¿A quién sentarías tú para darle espacio? Mientras tanto, en la otra acera, el Barcelona observa con una mezcla de frustración y atención. Porque el club catalán también había seguido de cerca al jugador. También veía en él una oportunidad de futuro. Pero, una vez más, el destino ha sido el mismo, el Real Madrid. Y esto no es un detalle menor. Porque cada fichaje que el Real Madrid le arrebata al Barcelona refuerza una narrativa de dominio, de atractivo, de poder en el mercado. Pero también aumenta la presión. Porque no basta con fichar mejor. Hay que demostrarlo en el campo. Y en este caso, la presión es doble. Por un lado, está la expectativa generada por el acuerdo. Por otro, están las condiciones del propio jugador. Una combinación que puede ser explosiva si no se gestiona correctamente. Dentro del club, hay una sensación de oportunidad, pero también de cautela. Se valora su talento, se valora su ambición, pero se es consciente de que este tipo de perfiles necesitan una integración muy bien medida. Porque si todo sale bien, el Real Madrid puede haber fichado a un jugador diferencial, a una pieza que aporte energía, dinamismo y competitividad. Pero si algo falla, el relato puede volverse en contra rápidamente. Y ya sabes cómo funciona esto en el entorno del Real Madrid. Hoy eres una apuesta ilusionante, mañana puedes estar en el centro de la crítica. Por eso te pregunto otra vez, madridista, ¿confías en que Kes Smith será un éxito inmediato o crees que sus exigencias pueden volverse en su contra? Porque lo que viene en la siguiente parte no es menor. Vamos a hablar de escenarios reales, de decisiones que el club tendrá que tomar, de cómo puede encajar en el sistema, y sobre todo, del impacto que puede tener en el futuro del equipo. Y ahí, créeme, el debate se vuelve aún más intenso. El acuerdo entre el Real Madrid y Kes Smith ya es una realidad, pero ahora llega lo más difícil, lo que realmente separa los fichajes exitosos de los que terminan convirtiéndose en dudas incómodas. Porque firmar es solo el inicio. Lo verdaderamente determinante es encajar, competir, rendir y sostener ese rendimiento bajo la presión más alta del fútbol mundial. Y aquí, madridista, es donde todo se pone serio. Kes Smith no llega como uno más. Llega con una etiqueta muy concreta, jugador que exige minutos. Y eso, en el contexto del Real Madrid, no es un detalle menor, es un factor que puede alterar decisiones tácticas, rotaciones y hasta jerarquías dentro del vestuario. Porque cuando un futbolista llega con esa mentalidad, el entrenador no solo evalúa su rendimiento, también gestiona expectativas, equilibrios y egos. Y tú sabes perfectamente lo que significa eso en el Real Madrid. No se trata solo de si es bueno o no. Se trata de si encaja. De si puede convivir con jugadores que ya tienen un rol definido. De si puede aportar sin